Nuestro 10º aniversario de bodas debía ser una velada maravillosa, suntuosa, elegante y rodeados de familiares y amigos. David había alquilado el salón de fiestas Mirarrío en la capital, un lugar que de ninguna manera podríamos habernos permitido cuando nos casamos, con sus techos ornamentados y sus amplias vistas al gran río. Había invitado a más de 100 personas y encargado el catering de la Trattoria Marcelos, el restaurante italiano donde tuvimos nuestra primera cita. Primera vista, todo parecía perfecto. Los candelabros brillaban sobre nuestras cabezas y el cuarteto de cuerda interpretaba suaves melodías mientras las risas flotaban en el aire. Pero por debajo de todo, la tensión familiar entre Leonor, mi suegra, y yo bullía como una olla a punto de desbordarse. A Leonor Montero nunca le caí bien y, desde el día en que me casé con su hijo, me trató como a una extraña que le había robado algo precioso. David era su único hijo, y a sus ojos, ninguna mujer sería jamás lo suficientemente buena para él. Especialmente yo, Sofía Torres, una maestra de escuela pública de una familia de clase trabajadora de la provincia costera. Ya se le pasará, me había prometido David cuando nos comprometimos. Solo necesita tiempo para acostumbrarse. 10 años después, seguía esperando que se acostumbrara. A lo largo de los años, el desdén de Leonor se había manifestado de formas sutiles que solo yo parecía notar. Los cumplidos con doble filo sobre mi cocina. Es impresionante lo que puedes hacer con ingredientes tan sencillos. Las miradas de fastidio cuando hablaba en las reuniones familiares. Los comentarios susurrados lo suficientemente alto para que yo los oyera. Siempre imaginé a David con alguien más realizada. Pero lo toleraba por mantener la paz y por David, que siempre me rogaba que tuviera paciencia. Así es mamá y ya, decía. No lo dice con mala intención. Pero ambos sabíamos que no era verdad. Había pasado todo el día preparándome para la fiesta, arreglándome el pelo en el salón de belleza de Claudia en el centro, poniéndome el vestido azul noche que había ahorrado durante 3 meses para comprar. Quería que todo fuera perfecto. Necesitaba que fuera perfecto, como si una celebración impecable pudiera de alguna manera disimular las grietas en nuestra dinámica familiar. A medida que llegaban los invitados, me paré junto a David en la entrada, saludando a todos con sonrisas ensayadas. Los García, nuestros vecinos. Mis colegas del Colegio Horizonte Azul. Los socios de David del bufete de abogados. Mi hermana Raquel y su esposo volaron desde Chicago. Incluso mis padres, que rara vez viajaban desde la cirugía de corazón de Mirat-Dicient. Papá, hicieron el viaje desde Puerto Ancla. «Estás preciosa, cariño», susurró mamá, apretándome la mano. Ella sabía de la situación con Leonor. No todo, pero lo suficiente. «Intenta disfrutar esta noche». Asentí, agradecida por su presencia. Por lo menos, podía contar con mi familia para que hiciera de barrera entre Leonor y yo cuando las cosas se pusieran tensas. La velada transcurrió sin problemas al principio. Se sirvió la cena. Los ravioles, de calabaza que tanto le gustaban a David, seguidos de salmón a la plancha. La gente socializaba, las copas tintineaban y se compartían recuerdos. Alguien había creado una presentación de diapositivas de nuestros 10 años juntos, que se repetía en un rincón del salón. El día de nuestra boda, nuestro viaje a la costa, la fiesta de inauguración de nuestra casona de estilo antiguo en el barrio de Los Fresnos. Casi empezaba a relajarme cuando vi a Leonor observándome desde el otro lado del salón. Estaba sentada en una mesa con la Bay, tía Marta de David y algunos otros parientes, su cabello plateado perfectamente peinado, su postura rígida como siempre. Llevaba un vestido esmeralda de aspecto caro, que probablemente costaba más que todo mi guardarropa, y bebía vino tinto de una copa de cristal. Su expresión era indescifrable, pero algo en su mirada hizo que se me encogiera el estómago. ¿Todo bien? David apareció a mi lado, su mano buscando la curva de mi espalda. Bien, dije, forzando una sonrisa.
solo comprobando que todo vaya bien. Me besó en la mejilla. Está perfecto. Hiciste un trabajo increíble planeando todo esto. No me molesté en corregirlo, en recordarle que yo había hecho toda la planificación porque su madre se había negado a ayudar, alegando que no sabría qué querría Sofía. En lugar de eso, me apoyé en su contacto, saboreando el breve momento de conexión. Mientras la noche continuaba, me encontré junto al pastel de aniversario de 4 pisos, saludando a un grupo de primos de David que rara vez veía. El pastel era una obra maestra de la pastelería El Encanto, con delicadas flores de azúcar cayendo en cascada por un lado. Leonor se había burlado cuando le mostré el diseño, diciendo que parecía un poco chillón, but los invitados lo habían estado elogiando toda la noche. Me estaba riendo de algo que, dijo uno de los primos cuando sentí una presencia detrás de mí. Al girarme, encontré a Leonor de pie allí, copa de vino en mano. Algo en su postura me inquietó. Un ligero balanceo, una tensión alrededor de sus ojos que sugería que había bebido más de lo habitual. «Sofía», dijo, su voz con un ligero atisbo de arrastre. «Qué fiesta tan encantadora. David debe haberse esforzado mucho para organizarla». Ahí estaba. El descarte de mis esfuerzos, la suposición de que cualquier cosa buena debía provenir de su hijo. Me mordí la lengua para no soltar la corrección que quería escapar. «Gracias, Leonor. Nos alegra que hayas podido venir». Sonreí, tratando de mantener la armonía de la noche, sin saber lo que se avecinaba. Inclinó la cabeza, estudiándome con los ojos entrecerrados. 10 años, reflexionó. Debo decir que me sorprende que hayan durado tanto. Algunos invitados cercanos fingieron no oír, repentinamente muy interesados en sus platos de postre. Sentí que el calor me subía a las mejillas, pero mantuve una expresión neutra. Esto no era nada nuevo, solo otra pulla que soportar por el bien de David. «Sí, bueno», dije con ligereza. Cuando amas a alguien, el compromiso surge fácilmente. La sonrisa de Leonor no llegó a sus ojos. «¿A eso le llamas así? Siempre me he preguntado qué viste exactamente en mi hijo. ¿El apellido Montero? ¿Su posición económica?» Mi hermana Raquel, que se había acercado justo a tiempo para oír esto, me lanzó una mirada preocupada. Negué levemente con la cabeza, una señal que habíamos desarrollado a lo largo de años de reuniones familiares. «Déjalo pasar». No valía la pena. Pero Leonor no había terminado. Removió el vino en su copa, sin apartar la mirada de mi rostro. «¿Sabes? Tenía tantas esperanzas para David, graduado con honores de la Facultad de Derecho más prestigiosa del país. Podría haberse casado con cualquiera, la hija de un senador, una cirujana de renombre. En cambio, dejó la frase en el aire, la implicación flotando entre nosotras. Estaba acostumbrada a esto, el recordatorio constante de que no era lo suficientemente buena, de que de alguna manera había engañado a su hijo para que se casara por debajo de su nivel. Normalmente, sonreiría cortésmente y me alejaría. Pero algo en esta noche, quizás era el hito de los 10 años, quizás eran los 3 meses que había pasado planeando esta velada perfecta, hizo que el dolor familiar fuera más agudo, menos soportable. «Creo que tu hijo está bastante contento con su elección, Leonor», dije en voz baja, «pero agradezco tu preocupación». Ella rió, un sonido como cristales rotos. «Oh, estoy segura de que te dice eso. David siempre ha sido demasiado bueno para su propio bien». Noté que la gente comenzaba a mirar. Las conversaciones más cercanas se silenciaban. Por el rabillo del ojo, vi a David enfrascado en una conversación con un colega, ajeno a lo que estaba sucediendo. «Quizás deberíamos continuar esto en otro momento», sugerí, mi voz tensa por el esfuerzo de mantener la calma. Leonor tomó otro sorbo de vino, sus ojos nunca dejaron los míos. «¿Por qué? ¿Temes lo que la gente pueda oír?»,
¿La verdad sobre cómo has frenado a mi hijo todos estos años? La habitación pareció encogerse a mi alrededor. 10 años de desprecios e insultos emergieron a la superficie, pero luché por mantener la compostura. Esta era nuestra fiesta de aniversario. No dejaría que ella la arruinara. Leonor, comencé, creo que has bebido suficiente para... Pero el resto de mi frase murió en mis labios cuando vi su brazo levantarse, un destello de movimiento demasiado rápido para reaccionar, y lo impensable comenzó a suceder. De la nada, Leonor levantó el brazo y me arrojó su copa de cristal, el Fi. Tiempo pareció ralentizarse mientras la copa volaba por el aire, girando, el vino tinto arqueándose detrás como un rastro carmesí. Hubo un momento, solo una fracción de segundo, en el que podría haberme movido, podría haberlo esquivado, pero el shock me clavó en el sitio. La copa se hizo añicos contra mi hombro, los fragmentos explotando en todas direcciones. El sonido resonó en toda la sala, seguido de un silencio atónito que rápidamente se convirtió en jadeos ahogados y susurros. Sentí el frío chapoteo del vino empapar mi vestido, tiñendo la tela azul noche de un morado oscuro. Pequeños cortes comenzaron a picar en mi antebrazo y clavícula, donde las esquirlas de vidrio habían encontrado piel. «Dios mío», murmuró alguien. Lo que realmente dolió no fue el dolor físico, sino el coro de risas nerviosas y susurros conmocionados que se extendió entre la multitud. 100 pares de ojos estaban fijos en mí, observando mi humillación desarrollarse en tiempo real. Algunos parecían preocupados, otros incómodos, pero nadie se movió para ayudar. Era como si todos estuvieran congelados, esperando a ver qué pasaría después en este drama inesperado. Mi hermana Raquel fue la primera en romper la parálisis, corriendo hacia adelante con servilletas. «¿Estás bien?», preguntó, limpiando el vino de mi vestido. Sus manos temblaban ligeramente. «Estás sangrando». Apenas la oí. Mi mirada había encontrado a David al otro lado de la habitación. Estaba cerca del bar, su rostro una máscara de shock y vergüenza. Nuestras miradas se encontraron, y en ese momento le supliqué en silencio: «Ven a mí, defiéndeme, elígeme». Pero él no se movió. En lugar de eso, bajó la mirada y retrocedió, como si intentara desaparecer en el papel tapiz. Ese momento rompió algo dentro de mí, un último hilo de esperanza de que tal vez, solo tal vez, se enfrentaría a su madre después de todos estos años. Leonor tampoco se había movido. Estaba de brazos cruzados, una expresión de suficiencia reemplazando su ira anterior. «Uy», dijo, lo suficientemente alto para que todos la oyeran. Se me resbaló la mano. Nadie cuestionó su mentira obvia. Ni siquiera mi suegro, Tomás, que había presenciado todo desde una mesa cercana. Simplemente miró fijamente su vaso de whisky, evitando el contacto visual con todos. «Ven, déjame ayudarte a ir al baño», susurró Raquel, tratando de alejarme de la escena. Negué con la cabeza. El impulso familiar de retirarme, de ocultar mis heridas y fingir que todo estaba bien, surgió dentro de mí. Durante 10 años, esa había sido mi estrategia: sonreír a través del dolor, mantener la paz, nunca crear problemas. ¿A dónde me había llevado? De pie en un charco de vino en mi propia fiesta de aniversario mientras mi esposo se acobardaba al otro lado de la habitación. ¿Sofía? La voz de Raquel parecía venir de muy lejos. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos mientras me estabilizaba. El dolor de los cortes se había desvanecido a un latido sordo, reemplazado por una extraña claridad. Miré alrededor de la habitación y vi rostros familiares, amigos, familiares, colegas, todos ellos testigos de mi década de sufrimiento silencioso, todos ellos cómplices a su manera. Mi mirada se posó en el pequeño escenario donde el cuarteto de cuerda había estado tocando antes. Los músicos se habían detenido ante la conmoción, sus instrumentos bajos.
El micrófono utilizado para los brindis estaba desatendido. Sin decirle una palabra a Raquel, enderecé la espalda y comencé a caminar. Mi vestido empapado de vino se aferraba a mis piernas y el vidrio crujía bajo mis tacones mientras me movía entre la multitud que se apartaba. Todos los ojos me siguieron, expresiones que iban desde la piedad hasta la curiosidad morbosa. Nadie intentó detenerme. Oí susurros a mi paso. ¿Debería alguien hacer algo? Pobre David, siempre atrapado en el medio. Sabía que este matrimonio tenía problemas, pero nunca esperé. El micrófono estaba frío en mi mano cuando lo alcancé. Lo golpeé una vez, el sonido reverberando a través de los altavoces. La sala, que había comenzado a zumbar con chismes, volvió a guardar silencio. Desde este punto de vista, podía verlo todo. La postura desafiante de Leonor, los hombros encorvados de David, los rostros preocupados de mis padres, el camarero que se había quedado helado a mitad de la limpieza del vidrio roto. Una pequeña voz en el fondo de mi mente, la que me había mantenido callada durante una década, me gritaba que bajara el micrófono, que salvara lo que quedaba de la velada, que siguiera el guión de cortesía que había gobernado mi matrimonio. Pero por una vez, la silencié. La mancha roja se extendía por el corpiño de mi vestido, como un mapa de todo el dolor que había tragado a lo largo de los años. Me di cuenta de que estaba cansada hasta los huesos, de fingir, de sonreír cuando quería gritar, de poner excusas por un marido que no me defendía y una suegra que me trataba como basura bajo sus zapatos caros. En ese momento, con todos mirando, algo cambió dentro de mí. La vergüenza que me había inundado, brevemente comenzó a retroceder, reemplazada por una rabia que crecía lentamente y que se había estado acumulando durante años. ¿Por qué debería ser yo la que sintiera vergüenza? No fui yo quien arrojó una copa. No fui yo quien pasó una década socavando el matrimonio de otra persona. Miré directamente a Leonor, que me devolvió la mirada con una expresión que me desafiaba a montar una escena. A su lado, Marta le susurró algo al oído, probablemente aconsejándole que se fuera antes de que las cosas empeoraran. Pero Leonor no se movió. Había pasado años empujándome, probando mis límites, esperando a que me rompiera. Ahora que el momento había llegado, parecía casi ansiosa por presenciarlo. Mi mirada se desvió hacia David, que finalmente se había movido de su lugar junto al bar. Se dirigía hacia mí, el pánico escrito en sus facciones. Demasiado tarde, pensé. 10 años demasiado tarde. Vi a mi compañera de universidad, Ana, cerca del fondo, con los ojos muy abiertos por la preocupación. Me había advertido, sobre este mismo escenario antes de casarme con David. Su madre siempre será lo primero, había dicho. ¿Estás preparada para eso? Yo me había reído entonces, segura de que el amor lo conquistaría todo. Qué ingenua había sido. Los cortes en mi brazo habían comenzado a palpitar de nuevo, un recordatorio físico de lo que acababa de suceder. Unas gotas de sangre cayeron al escenario. Alguien, uno de los camareros, se apresuró con una servilleta limpia, pero lo aparté con un gesto. Que todos vean lo que hizo, pensé. Que no haya forma de ocultarlo esta noche. Mi suegro Tomás se había levantado de su asiento, finalmente, impulsado a la acción. Se acercó a Leonor, susurrándole urgentemente al oído. Ella se lo sacudió de encima, sus ojos nunca dejaron los míos. Había un desafío en su mirada, una certeza de que retrocedería como siempre lo había hecho. Antes, no esta noche. El micrófono temblaba ligeramente en mi mano, no por miedo, sino por el esfuerzo de contener todo lo que quería decir. Había ensayado versiones de este discurso en mi cabeza durante años, despierta por la noche después de cenas familiares o reuniones festivas particularmente brutales. Pero ahora que el momento había llegado,
Esos argumentos cuidadosamente construidos parecían inadecuados. Respiré hondo, muy consciente del silencio que se había apoderado de la sala. Los miembros del cuarteto de cuerda se miraron incómodos. Los camareros habían dejado de recoger los platos. Incluso el barman se había detenido a mitad de servir una copa. David había llegado al borde del escenario. Sofía, siseó, lo suficientemente alto para que yo lo oyera. No hagas esto, por favor. Vayamos a casa y hablemos. Hogar. La palabra me pareció oscuramente divertida. Nuestra casa en el barrio de Los Fresnos nunca se había sentido como un hogar. No con Leonor apareciendo sin avisar, reorganizando mis muebles, criticando mis elecciones de decoración. No con David mediando constantemente entre nosotras, siempre pidiéndome que fuera la más comprensiva, que entendiera la personalidad difícil de su madre. Sofía, suplicó David de nuevo, piensa en lo que estás haciendo. Y estaba pensando, más claramente que en años. Estaba pensando en todas las veces que me había tragado mi orgullo, todas las fiestas arruinadas por los comentarios pasivo-agresivos de Leonor, todas las noches que había llorado hasta dormirme, mientras David prometía que las cosas mejorarían. Estaba pensando en cuánto de mí misma había sacrificado en el altar de mantener la paz. Me llevé el micrófono a los labios, mi decisión tomada. La sala contuvo la respiración colectiva. Podía sentir el peso de 100 miradas sobre mí, esperando a ver si mantendría la ficción educada en la que todos habíamos estado viviendo, o si finalmente diría la verdad que todos conocíamos. Tengo algo que decir, comencé, mi voz sorprendentemente firme. Las palabras flotaron en el aire, un preludio de la tormenta que estaba a punto de desatarse. Respiré y dejé que el silencio se alargara, por primera vez en años. Permití que el dolor, la frustración y la verdad enterrada salieran a la superficie. Mi voz no tembló, salió clara, firme y fuerte. Hace 10 años, me casé con David porque lo amaba con todo mi corazón. Todavía recuerdo estar en el altar de la iglesia de Santa María, mirándolo a los ojos, creyendo que estábamos comenzando una unión que resistiría cualquier cosa. Hice una pausa, notando cómo la expresión de David cambiaba de pánico a cautela. Lo que no me di cuenta entonces fue que no solo me estaba casando con un hombre, sino también con su madre. Y desde el primer día, Leonor dejó claro que nunca sería lo suficientemente buena para su hijo. Murmullos recorrieron la multitud. Vi a Patricia, la amiga de Leonor, tocarle el brazo en señal de advertencia, pero Leonor se la quitó de encima, con la barbilla levantada desafiante. La mayoría de ustedes han presenciado pequeños momentos a lo largo de los años. Un comentario hiriente por aquí, un comentario despectivo por allá. Probablemente pensaron que eran incidentes aislados. No lo eran. Eran parte de un patrón, una campaña sistemática para hacerme sentir malvenida en mi propio matrimonio. Señalé mi vestido manchado, los pequeños cortes aún visibles en mi brazo. Lo que pasó esta noche no es nuevo. Es solo la primera vez que el desprecio de Leonor ha sido físico en lugar de verbal. La primera vez que no se pudo explicar como un malentendido o yo siendo demasiado sensible, como me han dicho innumerables veces. Miré directamente a David ahora. Su rostro se había puesto pálido. Sus ojos iban y venían entre su madre y yo. Durante 10 años he intentado ser la nuera perfecta. He sonreído ante los insultos. He aceptado cambios de última hora en los planes de las fiestas porque Leonor de repente no podía soportar estar sola. La he visto criticar mi carrera, mi cocina, mi decoración, incluso la forma en que doblo la ropa de David. He soportado que apareciera sin avisar en nuestra casa, reorganizando nuestros muebles, reemplazando cosas sin preguntar porque no estaban a la altura de los Montero. Me volví hacia donde estaban sentados los amigos de mis suegros, con expresiones incómodas. Sabían que cuando compramos nuestra casa en Los Fresnos,
Leonor intentó convencer a David de que era un error, que llamó a nuestro agente inmobiliario a mis espaldas para ver si podíamos anular la compra. Esa casa, la que hemos convertido en un hogar durante los últimos 8 años, estaba por debajo de nuestro nivel, según Leonor. Demasiado pequeña, demasiado vieja, demasiado lejos de ella. Vi reconocimiento en algunos ojos, personas que habían oído versiones de estas historias de la propia Leonor, sin duda contadas de una manera que la hacía parecer la madre preocupada, y a mí la nuera desagradecida. Cuando hablamos de tener hijos, Leonor le dijo a David que le preocupaba la sangre de los Torres, refiriéndose a la falta de títulos de universidades de élite y de afiliaciones a clubes exclusivos de mi familia. Cuando tuve un aborto espontáneo hace 2 años, sugirió que quizás era lo mejor, dado lo exigente que es mi trabajo de maestra. Jadeos resonaron por la sala. Mis padres, que nunca habían oído esta historia en particular, parecían desolados. Mi madre se levantó a medias de su asiento antes de que mi padre la volviera a sentar suavemente. Durante una década, he visto a mi esposo atrapado entre su madre y su esposa, siempre tratando de complacer a ambas, siempre fracasando, siempre cediendo a los deseos de Leonor, porque era más fácil que enfrentarse a ella. Lo he visto prometer establecer límites, solo para ceder en el momento en que ella llama. Lo he escuchado rogarme que sea paciente, que comprenda, que perdone, una y otra vez. David había dejado de intentar interrumpir. Permanecía congelado, al borde del escenario, una estatua de vergüenza. Pero lo que más duele no es el comportamiento de Leonor, ni siquiera el fracaso de David en defenderme. Es el silencio de todos los demás. La forma en que todos ustedes han visto suceder esto. En las cenas de Navidad, en las fiestas de Año Nuevo, en las barbacoas de verano en el jardín de los Montero. Han visto cómo me trata, han oído sus comentarios, y no han dicho nada. Miré alrededor de la sala, encontrándome con los ojos de personas que habían sido parte de nuestras vidas durante años. Se han reído incómodamente cuando Leonor ha hecho un comentario hiriente. Han cambiado de tema, cuando las cosas se ponían demasiado tensas. Me han apartado después para decir, así es ella, o no lo dice con mala intención. Como si eso lo hiciera aceptable. Como si eso borrara el dolor. Vi a Laura Gómez, una de las esposas de los colegas de David, que había presenciado un incidente particularmente humillante en la fiesta de Navidad de la empresa el año pasado. Bajó la mirada a su plato, incapaz de encontrar mis ojos. Esta noche, cuando Leonor me arrojó esa copa, oí a algunos de ustedes reír. Vi al resto de ustedes congelarse, esperando que alguien más hiciera algo. Nadie lo hizo, ni siquiera mi esposo. Me volví para mirar directamente a David. 10 años, David. 10 años pidiéndote que me defendieras. 10 años oyendo solo está teniendo un mal día, o ya sabes cómo se pone. 10 años viéndote elegir la paz con ella por encima del respeto hacia mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no sentí nada. Mi pozo de compasión se había secado. ¿Sabes lo que es entrar en casa de tu suegra y oírla decir a sus amigas que ha aceptado la elección de David mientras tú estás parada justo ahí? ¿Sabes lo que es que te cambien los planes de aniversario porque tu suegra de repente planeó un evento que coincidía? ¿Que menosprecien tu carrera en cada reunión familiar? ¿Ser tratada como una intrusa en tu propio matrimonio? Me volví hacia la sala en general. Algunos de ustedes probablemente estén pensando que debería haber dicho algo antes, que debería haberme defendido antes. Quizás tengan razón, pero cuando estás en ello, cuando te esfuerzas tanto por hacer que tu matrimonio funcione, cuando amas tanto a alguien que estás dispuesta a soportar casi cualquier cosa, pones excusas, minimizas, te dices a ti misma que mejorará. Miré a mi hermana Raquel, cuyo rostro mostraba una mezcla de orgullo y preocupación. Durante años me han dicho que yo soy el problema, que soy demasiado sensible, que no entiendo cómo se comunican los Montero,
que si solo me esforzara más, las cosas mejorarían. Lo creí durante mucho tiempo. Pensé que tal vez era yo quien necesitaba cambiar. Mi voz se hizo más fuerte. Mientras continuaba, años de emociones reprimidas finalmente encontrando liberación. Pero no soy yo quien manipula los eventos familiares para excluir a ciertos miembros. No soy yo quien hace cumplidos con doble filo diseñados para herir. No soy yo quien arrojó una copa de vino a alguien esta noche. Dejé que mi mirada se posara en Leonor, que permanecía rígida junto a la mesa de postres. Su expresión había cambiado de desafío a algo más difícil de leer, no exactamente arrepentimiento, pero quizás el primer indicio de que finalmente había ido demasiado lejos. He pasado 10 años tratando de ganarme el respeto de alguien que estaba decidida a no dármelo nunca. He pasado 10 años viendo a mi esposo balancearse en una cuerda floja entre su madre y su esposa, siempre temeroso de disgustar a alguna, y al final, no complaciendo a ninguna. He pasado 10 años encogiéndome, editando mis palabras, dudando de mis acciones, todo para evitar exactamente este tipo de escena. Señalé la fiesta arruinada a nuestro alrededor. Pero ¿saben qué? Estoy harta. Estoy harta de fingir. Estoy harta de poner excusas. Estoy harta de ser la única de la que se espera que ceda. La sala que una vez había bullido de risas, ahora estaba en completo silencio. Ni una sola copa tintineó. Nadie susurró. Incluso los camareros habían dejado de moverse, con las bandejas equilibradas precariamente mientras escuchaban. Mi suegra permanecía tiesa junto a la mesa de postres, su habitual compostura finalmente, resquebrajándose para revelar algo que parecía casi miedo. El rostro de mi esposo había pasado de pálido a ceniciento. Por primera vez, la verdad quedaba al descubierto frente a todos, y no había forma de esconderse de ella. No sé qué pasará ahora, admití, mi voz suavizándose ligeramente. No sé si mi matrimonio podrá sobrevivir a este nivel de honestidad. No sé si David finalmente podrá enfrentarse a su madre después de 10 años de capitulación. No sé si Leonor reconocerá alguna vez el dolor que ha causado. Miré a los rostros que me observaban, algunos comprensivos, otros incómodos, algunos deseando claramente estar en cualquier otro lugar. Lo que sí sé es que merezco algo mejor. Merezco un esposo que me defienda. Merezco suegros que me respeten. Merezco amigos que no se rían cuando me humillan públicamente. Merezco entrar en una habitación sin prepararme para el próximo ataque. Encontré la mirada de Leonor de nuevo, sin pestañear. Has pasado 10 años tratando de romperme, Leonor. Esta noche lo lograste, pero no de la manera que pretendías. No rompiste mi espíritu. Rompiste las cadenas de silencio que me han mantenido atrapada en esta dinámica disfuncional durante una década. Mis ojos se movieron hacia David, que parecía que iba a vomitar. Y David, te he amado desde que teníamos 22 años. Hubiera hecho cualquier cosa por ti. He hecho todo por ti. Pero el amor no debería doler tanto. Ser pareja significa estar juntos, incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil. Respiré, hondo, sintiéndome más ligera con cada palabra, como si me despojara de una piel que me apretaba demasiado. Lamento si este discurso ha arruinado nuestra fiesta de aniversario. De verdad lo lamento. Pero no lamento haber dicho finalmente la verdad. A veces, lo más amoroso que puedes hacer es dejar de fingir que todo está bien cuando no lo está. Por un momento, consideré disculparme con los invitados por hacerlos, sentir incómodos, por interrumpir lo que debería haber sido una celebración. Pero me di cuenta de que tampoco lo lamentaba. Su incomodidad era parte del problema. El acuerdo colectivo de ignorar lo que estaba sucediendo justo frente a ellos, de priorizar la cortesía sobre la honestidad. Gracias por venir esta noche. Gracias por presenciar este momento de verdad, incluso si no era lo que ninguno de nosotros esperaba.
El bar permanecerá abierto, y hay mucho pastel. Quédense o váyanse, depende de ustedes. Con esas últimas palabras, dejé el micrófono con calma definitiva. No hubo aplausos. No los esperaba. Solo silencio, y el peso de 100 revelaciones asentándose en el aire como polvo después de una explosión. No esperé reacciones ni recriminaciones. Había dicho todo lo que necesitaba decir. Caminando con cuidado alrededor de los fragmentos de vidrio restantes, bajé del escenario, con la cabeza bien alta. Cada clic de mis tacones en el suelo de madera parecía resonar en la sala silenciosa, cada paso acercándome a lo que viniera después. Cuando terminé de hablar, la sala permaneció congelada en un cuadro de shock. Pasé junto a David sin mirarlo a los ojos, junto a Leonor, cuyo rostro se había endurecido en una máscara, junto a invitados que parecían inseguros de si acercarse a mí o fingir que no habían presenciado mi desmoronamiento. Nadie intentó detenerme mientras atravesaba las puertas del salón de banquetes hacia el tranquilo corredor de más allá. Contraste entre el ornamentado salón de banquetes y el pasillo utilitario parecía apropiado, la bonita fachada dando paso a la cruda realidad. Mis tacones resonaban contra el suelo de mármol, cada paso haciendo más eco que el anterior. Empujé las puertas de salida y emergí a la fresca noche de septiembre. El horizonte de la capital brillaba al otro lado del río, indiferente a mi drama personal. El aire olía a otoño incipiente, hojas secas y el humo lejano de alguna chimenea. Inhalé profundamente, llenando mis pulmones con él, como si pudiera inspirar coraje junto con el aire nocturno. En el estacionamiento, busqué torpemente mis llaves, las manos temblándome más de lo que quería admitir. La adrenalina, que me había sostenido durante mi discurso, comenzaba a disminuir, dejando atrás una extraña mezcla de agotamiento y euforia. Me deslicé en el asiento del conductor de mi utilitario práctico, el coche que Leonor una vez había llamado pintoresco, con ese tono particular que convertía los cumplidos en insultos. Me quedé allí, con el motor apagado, mirando a la nada. Mi vestido todavía estaba húmedo de vino, pequeños cortes picando en mi brazo. Debería haber sentido arrepentimiento por la escena que había causado, por las relaciones que probablemente había dañado irreparablemente. Pero todo lo que sentí fue liberación, como si un peso que había estado cargando durante 10 años se hubiera levantado de repente. No me había dado cuenta de lo pesado que era hasta que desapareció. Esperaba lágrimas, pero nunca llegaron. En cambio, arranqué el coche y salí del estacionamiento, conduciendo sin rumbo por las calles de la capital. Pasé por lugares emblemáticos: el mercado del puerto con sus bulliciosas multitudes nocturnas, el Parque de los Enamorados, donde David me había propuesto matrimonio, la Avenida Esplendor, donde Leonor una vez me llevó de compras y logró hacerme sentir inadecuada por todo, desde mi talla de zapatos hasta mi gusto en bolsos. Finalmente, me encontré estacionando cerca del Gran Río. Me quité los tacones y caminé descalza por la orilla del río, la hierba fresca bajo mis pies. Algunos corredores pasaron, lanzando miradas curiosas a la mujer con el vestido de noche manchado de vino, pero apenas los noté. Me senté en un banco con vistas al agua, observando las luces de la ciudad vecina brillar en su superficie. Por primera vez en años, me permití imaginar un futuro diferente al que había planeado. Un futuro en el que no pasara todas las fiestas andando con pies de plomo, donde no tuviera que prepararme para el próximo comentario hiriente o gesto pasivo-agresivo. Mi teléfono, que había silenciado para la fiesta, vibró insistentemente en mi bolso. Lo saqué para encontrar un aluvión de notificaciones. 12 llamadas perdidas de David, 3 mensajes de voz, 27 mensajes de texto de varias personas. Los revisé, sintiéndome extrañamente distante. Raquel. Dios mío, Sofía, llámame en cuanto puedas. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Mamá. Cariño,
Estamos preocupados. Por favor, dinos que estás a salvo. Mi amiga Ana, eso fue lo más valiente que he visto en mi vida. Estoy aquí cuando quieras hablar. Los mensajes de David comenzaron con: Ira, ¿qué demonios fue eso? Has humillado a mi madre y a mí delante de todos nuestros conocidos. Luego cambiaron a preocupación. Sofía, ¿dónde estás? Estoy preocupado. Por favor, vuelve a casa para que podamos hablar. Y finalmente, desesperación. Por favor, solo dime que estás a salvo. Te amo. Podemos superar esto. La única persona que no se había comunicado era Leonor. Su silencio hablaba más que cualquier palabra. Y ese silencio confirmó lo que había sospechado todo el tiempo. Había estado luchando sola contra un oponente que nunca reconocería la batalla, y mucho menos su papel en ella. Guardé el teléfono sin responder a nadie. Mañana sería el 1900, momento para explicaciones y decisiones. Esta noche me pertenecía solo a mí. A medida que se acercaba la medianoche, finalmente conduje hasta el gran hotel del centro y me registré. La recepcionista miró mi vestido arruinado, pero no hizo preguntas. En la habitación de hotel estéril, me quité la tela pegajosa y me metí bajo la ducha hasta que el agua salió fría, viendo cómo riachuelos teñidos de rosa se arremolinaban por el desagüe mientras el vino se iba. Envuelta en una bata de hotel, me senté al borde de la cama y finalmente escuché mis mensajes de voz. Sofía, soy mamá. Papá y yo estamos en tu casa con David. Estamos todos muy preocupados. Por favor, llama, cariño. Pase lo que pase. Estamos aquí para ti. Hola, soy Raquel. Eso fue... ¡Guau! Ni siquiera sé qué decir, excepto que estoy orgullosa de ti y te quiero. Llámame, ¿vale? Cuando sea, no me importa lo tarde que sea. El sandwich. Tercero era de David, su voz embargada por la emoción. Sofía, yo... no sé por dónde empezar. Lo siento muchísimo. Tenías razón, en todo. He sido un cobarde. He dejado que mi madre te trate terriblemente durante años, y me convencí a mí mismo de que no era tan grave o que tú podías manejarlo. Debería haberte defendido esta noche. Debería haberte defendido 1000 veces antes. Por favor, vuelve a casa. Por favor, dame la oportunidad de arreglar esto. Sus palabras removieron algo en mí, un destello del amor que me había sostenido durante 10 difíciles años. Pero no era suficiente. Ya no. Las palabras eran fáciles. David siempre. Había sido bueno con las palabras. Era la acción con lo que luchaba, especialmente cuando significaba decepcionar a su madre. Apagué el teléfono y me metí entre las sábanas impecables del hotel. Dormir parecía imposible después de una noche así, pero el agotamiento me arrastró casi de inmediato. Soñé, con cristales rompiéndose en cámara lenta, con vino extendiéndose como sangre sobre tela azul, con 100 rostros observando en silencio mientras me ahogaba. Desperté al amanecer, momentáneamente desorientada por la habitación desconocida. A medida que regresaba la conciencia, también lo hacían los recuerdos de la noche anterior. Esperaba que el remordimiento me golpeara como una ola, pero no llegó. En cambio, me sentí extrañamente en paz, como si finalmente hubiera dejado una carga que nunca debí llevar. Mi teléfono se había quedado sin batería durante la noche. Lo enchufé y esperé a que se encendiera, preparándome para la avalancha de mensajes que seguramente se habrían acumulado. Cuando la pantalla cobró vida, vi docenas de notificaciones, mensajes de texto, mensajes de voz, incluso correos electrónicos. Gente, tomando partido, exigiendo explicaciones, ofreciendo apoyo o condena. Las secuelas de la verdad eran caóticas y ruidosas. Entre ellos había un mensaje de una fuente inesperada. Mi suegro, Tomás. Sofía, te debo una disculpa. Durante 10 años he visto a Leonor tratarte mal y no he dicho nada. Me convencí de que no era mi lugar interferir.
Anoche me di cuenta de que mi silencio fue su propia forma de crueldad. Lo que hiciste requirió coraje. Decidas lo que decidas sobre tu futuro con David. Por favor, sabe que respeto tu fortaleza y lamento no haberte mostrado ese respeto antes. Sus palabras provocaron las primeras lágrimas que había derramado desde 1900. El incidente, no por el matrimonio que podría estar terminando, sino por el apoyo que había llegado demasiado tarde. ¿Dónde estaba esta solidaridad cuando más la necesitaba? ¿Dónde estaba este reconocimiento durante todas esas dolorosas reuniones familiares? Pedí servicio de habitaciones y desayuné junto a la ventana, viendo cómo la capital cobraba vida bajo mis pies. La gente se apresuraba por las aceras, dirigiéndose al trabajo o a la escuela, sin saber que mi mundo se había hecho añicos y se había reformado de la noche a la mañana. La vida continuaba, indiferente a los terremotos personales. A media mañana, supe que no podía esconderme en el hotel para siempre. Tenía clases que dar el lunes, una vida que organizar, decisiones que tomar. Me duché de nuevo, me puse la misma ropa que había llevado al hotel y me fui. El brillante sol de septiembre parecía contradecir mi paisaje interior, pero agradecí su calor en mi rostro cuando salí. No estaba lista para volver a casa, todavía no, pero no podía evitar las conversaciones que esperaban. Era hora de enfrentar las secuelas de mi momento de verdad, fuera lo que fuera que trajera. En los días que siguieron, me moví por la vida en una extraña niebla de claridad. Me quedé con Raquel en su apartamento del barrio de la Ribera, durmiendo en su sofá-cama y tomando prestada su ropa. No me presionó para que le diera detalles o tomara decisiones, solo me ofreció apoyo silencioso y ocasionales copas de vino, mientras nos sentábamos en su pequeño balcón con vistas a la calle de abajo. «Me ha llamado 6 veces», me dijo al tercer día. «Quiere saber si estás bien, si te quedas conmigo». «¿Qué le dijiste?» «Que eres una adulta y que si quisieras hablar con él, lo llamarías». Me apartó un mechón de pelo de la oreja, un gesto tan tierno que casi me quebró. «Te cubro la espalda, hermana, decidas lo que decidas». Asentí, agradecida por su lealtad. «Necesito ir a casa eventualmente, al menos a por algo de ropa. ¿Quieres que vaya contigo?» Lo consideré, luego negué con la cabeza. Esto es algo que necesito hacer sola. A la mañana siguiente, conduje hasta el barrio de Los Fresnos mientras David estaría en el trabajo. Nuestra casa, la casona de estilo antiguo con las contraventanas azules y el arce en el frente, se veía exactamente igual. De alguna manera, esperaba que se hubiera transformado, que reflejara los cambios sísmicos en mi vida. Pero el jardín que había plantado todavía florecía con crisantemos de otoño. El columpio del porche que David y yo habíamos restaurado todavía se balanceaba suavemente con la brisa. Solo yo había cambiado. Dentro, la evidencia de la angustia de David estaba por todas partes. Platos sucios en el fregadero, la chaqueta de su traje de la fiesta todavía colgada sobre una silla de la cocina, un vaso de whisky vacío en la mesa, de centro. Me moví por las habitaciones como un fantasma, tocando objetos familiares que ahora parecían artefactos de la vida de otra persona. En nuestro dormitorio, saqué una maleta y comencé a llenarla metódicamente. Ropa para el trabajo, artículos de tocador, la foto enmarcada de mis padres, la colcha de mi abuela, mi portátil y el cargador. El libro que había estado leyendo, todavía con el Mincindont marcapáginas en el capítulo 7. Estaba cerrando la cremallera de la maleta cuando oí abrirse la puerta principal. «¿Sofía?» La voz de David resonó por la casa, una mezcla de esperanza y desesperación. No lo esperaba en casa tan temprano. Por un momento, consideré escabullirme por la puerta trasera, evitando la confrontación. Pero ya estaba harta de huir, harta de esconderme. Cuadré los hombros y bajé las escaleras. Estaba en la sala de estar, todavía con su ropa de trabajo, pero con aspecto desaliñado, como si se hubiera pasado las manos por el pelo repetidamente.
Ojeras oscurecían sus ojos. Cuando me vio, su rostro se iluminó con un alivio que rápidamente dio paso a la incertidumbre. «Has vuelto», dijo, «solo a por algunas cosas». Él asintió, asimilando el significado detrás de mis palabras. «¿Dónde te has estado quedando?» «Con Raquel». Me lo imaginaba. Dio un paso hacia mí, luego se detuvo cuando me vio tensarme. «Sofía, tenemos que hablar de lo que pasó». Dije todo lo que necesitaba decir en la fiesta. «Lo sé, y tenías razón. En todo. He sido un marido terrible. He dejado que mi madre te trate mal durante años porque era más fácil que enfrentarme a ella». Su voz se quebró. Fui un cobarde. La admisión, todo lo que había querido oír durante 10 años, resonó vacía en el espacio entre nosotros. Demasiado poco y demasiado tarde. He hablado con ella, continuó cuando no respondí. Hablado de verdad. Le dije que su comportamiento ha sido inaceptable, que te debe una disculpa, que las cosas tienen que cambiar. Reí. Un sonido corto y amargo. ¿Y cómo fue eso? Su mueca me lo dijo todo. No bien, al principio. Estaba a la defensiva, dijo. Que te estaba eligiendo a ti por encima de su propia madre, que estaba traicionando a la familia. Clásico de Leonor. Pero me mantuve firme, Sofía. Por primera vez, no retrocedí. Le dije que tú también eres mi familia, que ella es la que me ha estado obligando a elegir todos estos años. Le dije que si quiere ser parte de nuestras vidas, necesita respetarte a ti y a nuestro matrimonio. Estudié, su rostro, los ojos serios, la expresión esperanzada. Parte de mí quería creerle, caer en sus brazos y retomar donde lo habíamos dejado antes de la fiesta. El camino de menor resistencia, la elección cómoda. Pero algo había cambiado fundamentalmente dentro de mí esa noche. Estar en ese escenario, decir mi verdad después de años de silencio, había despertado una parte de mí que casi había olvidado. La mujer que tenía límites, que exigía respeto, que no se conformaría con menos de lo que merecía. Llamó ayer, dijo David en voz baja. Dijo que está dispuesta a hablar, que ella, que tal vez ha sido demasiado dura contigo a lo largo de los años. ¿Tal vez ha sido? Repetí, incrédula. Es un comienzo, Sofía, la primera vez que admite alguna fechoría. Podemos construir, a partir de aquí, establecer límites, ir a terapia, lo que sea necesario. Se acercó más buscando mis manos. Dejé que las tomara. Sentí la calidez familiar de su tacto. Recordé todas las razones por las que me había enamorado de él en primer lugar. Su amabilidad, su inteligencia, la forma en que podía hacerme reír incluso en mis peores días. Te amo, dijo con la voz quebrada. Sé que he cometido errores terribles, pero te amo más que a nada. Por favor, no tires por la borda 10 años por una noche. No fue una noche, David. Fue una década de noches. Una década de fiestas y reuniones familiares y momentos cotidianos en los que elegiste la comodidad de tu madre por encima de mi dignidad. Lo sé, susurró, y pasaré el resto de nuestras vidas compensándote si me dejas. Aparté suavemente mis manos de las suyas. Ese es el punto. No quiero un marido que necesite compensarme. Quiero un compañero que esté a mi lado desde el principio, que no necesite un colapso público para reconocer mi dolor. La gente puede cambiar, Sofía. Yo puedo cambiar. Quizás, pero yo ya he cambiado. Caminé hacia la ventana, mirando el vecindario que habíamos llamado hogar. La señora Pérez, paseando a su perrito Salchicha. Los niños Rodríguez montando en bicicleta en la calle cerrada. El arce comenzando a dorarse en los bordes. He estado pensando mucho estos últimos días, dije. Sobre quién era antes de que nos conociéramos, sobre en quién me he convertido. En algún momento del camino, perdí pedazos de mí misma. Los sacrifiqué para mantener la paz, para ser la esposa que necesitabas, para encajar en el mundo que tu madre pensaba que debía ocupar. Eso no es lo que yo quería,
protestó. Lo sé, pero es lo que pasó. Y ahora necesito encontrar esos pedazos de nuevo. ¿Qué estás diciendo? Me volví para mirarlo. Estoy diciendo que necesito espacio, David. Tiempo para averiguar quién soy fuera de este matrimonio, fuera de la sombra de tu madre. ¿Me estás dejando? Su voz era débil, incrédula. Me estoy eligiendo a mí misma, quizás por primera vez en 10 años. Esa tarde empaqué el resto de mis cosas esenciales y alquilé un pequeño apartamento en el barrio de Las Flores, no lejos de mi escuela, con grandes ventanales y un pequeño balcón. No era mucho, pero era mío. Un espacio donde Leonor nunca había criticado las cortinas, donde David nunca me había pedido que cediera. Raquel me ayudó a mudarme, trayendo regalos de inauguración. Una botella de vino, una planta en maceta, un juego de toallas nuevas. ¿Estás segura de esto?, preguntó mientras nos sentábamos en el suelo comiendo comida china para llevar. No, admití, pero estoy segura de que necesito intentarlo. En las semanas que siguieron, establecí una nueva rutina, enseñando en el colegio Horizonte Azul durante el día. Terapia los martes por la noche con la doctora Miller, quien me ayudó a desentrañar los patrones en los que había caído, los límites que no había establecido, las partes de mí misma a las que había renunciado. Escribiendo, en mi diario cada noche, reconectando con pensamientos y sueños que había dejado de lado. Me uní a un club de lectura en la biblioteca local. Comencé a hacer caminatas de fin de semana en las Sierras Verdes. Llamaba a mis padres más a menudo. Reconecté con amigos de la universidad con los que había perdido el contacto, no porque David me lo hubiera impedido, sino porque gradualmente había dejado que esas relaciones se desvanecieran mientras volcaba toda mi energía en navegar mi matrimonio y apaciguar a mi suegra. David llamaba una vez a la semana. Al principio las conversaciones eran tensas, llenas de sus súplicas de reconciliación y promesas de cambio. Pero a medida que las semanas se convirtieron en meses, algo cambió. Comenzó a hablar menos de que volviéramos y más sobre su propio viaje. La terapia que había comenzado, los límites que estaba aprendiendo a establecer con su madre, las revelaciones que estaba teniendo sobre su papel en nuestra ruptura. Preguntó, «Por ti ayer», dijo durante una llamada a finales de noviembre. Quería saber si habíamos hablado. ¿Qué le dijiste? Que nuestra relación es cosa nuestra y que no voy a discutirla más con ella. Pude oír el orgullo en su voz, la pequeña victoria de mantenerse firme. Eso es bueno, David. Sí, se sintió bien. Hizo una pausa. Ella está diferente desde esa noche, ¿sabes? Más callada, menos segura de sí misma. Papá dice que ha estado viendo a alguien, un terapeuta, creo, aunque no lo admite. No estaba segura de cómo sentirme al respecto. Una parte de mí, la parte enojada, quería que Leonor sufriera, que sintiera siquiera una fracción del dolor que me había causado. Pero otra parte reconocía que su comportamiento provenía de algún lugar, sus propias inseguridades, su miedo a perder a su hijo, sus ideas rígidas sobre la familia y la clase social. Comprender no excusaba sus acciones, pero me ayudó a liberar parte de la amargura que había estado cargando. Leonor llamó una vez. Dejé que fuera al buzón de voz. No estaba lista para oír lo que tuviera que decir. Su mensaje fue rígido y formal, una torpe no disculpa sobre incidentes lamentables y esperar seguir adelante. Lo borré sin devolver la llamada. Algunos puentes no se podían reconstruir, al menos no todavía. Quizás nunca. Mientras el invierno se instalaba en la capital, mi apartamento comenzó a sentirse como un hogar. Colgué arte que me encantaba sin preocuparme si era lo suficientemente sofisticado para el gusto de Leonor. Cocinaba comidas que me complacían, sin oír las gentiles sugerencias de David de que tal vez la receta de su madre era mejor. Me quedaba despierta hasta tarde leyendo,
o me acostaba temprano si quería, sin acomodar el horario de nadie más. Había pasado una década tratando de encajar en una familia que no tenía espacio para mí. Ahora estaba construyendo la mía, no con un esposo o hijos, sino con amigos que me aceptaban, un trabajo que me realizaba y una creciente sensación de paz con mi propia compañía. Mi mundo era más pequeño ahora, pero era honesto. Me rodeé de gente que me respetaba. Aprendí a amar mi soledad, a encontrar paz en mi propia compañía. Y de vez en cuando la duda se infiltraba, me recordaba aquella noche, el momento en que me paré frente a una multitud y me negué a ser humillada nunca más, de la mujer que finalmente había encontrado su voz. Un año después, septiembre regresó a la capital con su particular calidad de luz, dorada y clara, el último aliento cálido del verano antes del frío del otoño. Los arces a lo largo de la gran avenida imperial habían comenzado su transformación, los bordes de las hojas volviéndose carmesí y dorados. Mientras caminaba a casa desde la escuela, me encontré pensando en fechas e hitos, en cómo medimos el paso del tiempo a través de aniversarios y conmemoraciones. Hoy habría sido mi 11º aniversario de bodas. La comprensión no dolió tanto como esperaba. Tanto había cambiado en un año que se sentía como mirar hacia atrás a la vida de otra persona, una historia que había leído en lugar de vivido. David y yo habíamos finalizado nuestro divorcio en abril, un proceso sorprendentemente amistoso después del drama que lo había precedido. Nos habíamos reunido en una cafetería en el distrito Solano para firmar los papeles finales, ambos vacilantes, un poco tristes, pero finalmente en paz con la decisión. «Te ves bien», había dicho, estudiando mi rostro al otro lado de la mesa. «Feliz». «Lo estoy», había respondido, sorprendida de descubrir que era verdad. «¿Y tú?» Él había sonreído, una sonrisa genuina, no la forzada a la que me había acostumbrado en nuestros últimos años juntos. Llegando allí, el nuevo apartamento está funcionando bien, y el trabajo va bien. Me hicieron socio el mes pasado. «David, eso es maravilloso. Felicidades». «Gracias». Había jugueteado con su taza de café. «Quería decírtelo a ti primero, en realidad, antes que a nadie más. Siempre creíste que podía hacerlo, incluso cuando yo dudaba de mí mismo. El momento no había tenido amargura, solo un reconocimiento silencioso de las partes buenas de nuestra historia juntos. Habíamos firmado los papeles, nos habíamos abrazado brevemente fuera de la cafetería y habíamos seguido caminos separados. No como enemigos, no exactamente como amigos, sino como dos personas que alguna vez se amaron profundamente y que ahora estaban mejor separadas que juntas. No había visto a Leonor desde la noche de la fiesta. Según David, había vendido la casa en la urbanización El Robledal y se había mudado a un condominio en Florida, aparentemente por el clima más cálido, pero más probablemente para escapar de los susurros que la habían seguido desde esa noche. El círculo social de la capital tenía una larga memoria, y la historia de la copa de vino y mi discurso aparentemente se había convertido en una especie de leyenda. Mi apartamento en el barrio de Las Flores se había convertido en un verdadero hogar durante el último año. Había pintado las paredes de un suave verde salvia, colgado estanterías para mi creciente colección de libros y llenado el pequeño balcón con hierbas y flores en macetas. No era grandioso como la casa de los Fresnos, pero cada rincón me reflejaba. Mis gustos, mis preferencias, mi vida. Me habían ascendido a maestra principal en Horizonte Azul. Había desarrollado un nuevo plan de estudios de alfabetización que estaba siendo adoptado por escuelas de todo el distrito y había comenzado a tomar clases para una maestría en educación. Mi círculo de amigos se había expandido más allá de las parejas con las que David y yo habíamos socializado, incluyendo ahora a colegas maestros, compañeros de clase de mi programa de posgrado y miembros del grupo de senderismo al que me había unido el otoño pasado. La vida no había salido exactamente según el plan que había hecho a los 22 años.
pero empezaba a pensar que eso podría ser algo bueno. Cuando llegué a mi apartamento esa tarde, encontré un paquete esperando fuera de mi puerta. Un ramo de girasoles envuelto en papel marrón con una nota de Raquel. Pensando en ti hoy. Orgullosa de en quién te has convertido. Te quiero, hermana. Verlos me hizo sonreír. Había olvidado que le había mencionado la fecha del aniversario durante nuestra llamada semanal. Era tan típico de Raquel recordar, reconocer que incluso los cambios positivos conllevan momentos de nostalgia o dolor. Dentro, coloqué las flores en un jarrón de cerámica azul, un hallazgo de mercadillo de una aventura con mi amiga Mía, y las puse en la encimera de la cocina, donde su brillo llenó la habitación. Luego me quité los zapatos, me puse ropa cómoda y abrí las puertas del balcón para dejar entrar la brisa de septiembre. No tenía planes especiales para la noche, ningún ritual elaborado para marcar el día. En cambio, decidí celebrar a mi manera tranquila, una especie de aniversario alternativo, no de una boda, sino de un renacimiento. Me tomé el día libre en el trabajo, regalándome una mañana tranquila en mi café favorito de la calle mayor del barrio, donde me entretuve con un café y un libro. Después, deambulé por el jardín botánico municipal, viendo las hojas danzar con la brisa y a los niños perseguirse por los céspedes abiertos. Me compré flores, no rosas ni lirios, sino alegres, girasoles que me recordaban los cielos de verano y las posibilidades infinitas. De vuelta a casa, abrí una botella de vino, no el caro Cabernet que David siempre había preferido, sino un Pinot Grigio fresco que había descubierto en una cata de vinos con nuevos amigos. Me cociné una cena en condiciones, poniendo la mesa con los platos vintage desparejados que había coleccionado de varias tiendas de segunda mano, encendiendo las velas artesanales que Raquel me había regalado por mi cumpleaños. Mientras el crepúsculo se asentaba sobre la capital, me senté en mi pequeño escritorio y saqué un diario nuevo, un hermoso libro encuadernado en cuero que había estado guardando para una ocasión especial. En la primera página, comencé una carta, no a David ni a Leonor ni a nadie más, sino a mí misma, a la mujer que había sido, a la mujer en la que me había convertido. Querida Sofía, hace un año hoy, te levantaste frente a todos tus conocidos y dijiste tu verdad después de años de silencio. No estabas segura de lo que vendría después, si tu matrimonio sobreviviría, si enfrentarías represalias, si te arrepentirías de tu momento de coraje. Estabas aterrorizada, pero lo hiciste de todos modos. Quiero que sepas lo orgullosa que estoy de ti. No solo por ese momento de valentía pública, sino por todos los actos silenciosos de coraje que siguieron. Por empacar tus maletas y dejar una situación que te menospreciaba. Por empezar de nuevo a los 35. Por ir a terapia y hacer el trabajo duro y complicado de entender tus patrones. Por construir una vida que realmente refleje quién eres, no quién otra persona quería que fueras. Has aprendido tanto, este año, que establecer límites no es egoísta, es necesario. Que estar sola no es lo mismo que sentirse sola. Que eres más fuerte de lo que jamás imaginaste, que la amistad puede ser tan significativa como el romance, que nunca es demasiado tarde para redescubrir partes de ti misma que creías perdidas. Sé que todavía hay días difíciles, días en los que extrañas la comodidad de lo familiar, en los que te preguntas si tomaste la decisión correcta, en los que te descubres cayendo en viejos hábitos de complacer a la gente y dudar de ti misma. Está bien. La curación no es un proceso lineal. El crecimiento viene con dolores de crecimiento. Pero mira lo lejos que has llegado. Mira la vida que has construido, la mujer en la que te has convertido. Ahora llenas tu propia copa, en lugar de volcar todo en los demás y esperar que quede algo para ti. No sé qué deparará el próximo año. Nuevas amistades, nuevas oportunidades, quizás incluso un nuevo amor algún día cuando estés lista.
pero sé que lo enfrentarás con el mismo coraje y autenticidad que te trajeron hasta aquí. Gracias por no renunciar a ti misma. Gracias por hablar cuando hubiera sido más fácil permanecer en silencio. Gracias por elegirte a ti misma cuando nadie más lo haría. Con amor y orgullo, Sofía. Leí la carta 2 veces, dejando que las palabras se asentaran en mí, reconociendo tanto el dolor del pasado como la promesa del futuro. Luego encendí una vela, una simple vela blanca cilíndrica que proyectaba un cálido resplandor por la habitación, y levanté mi copa de vino en un brindis silencioso, por alzar la voz, por empezar de nuevo, por completarse. Bebí el vino lentamente, saboreando su sabor brillante y limpio. A través de las puertas abiertas del balcón, podía oír los sonidos de la ciudad, el tráfico distante, las conversaciones de los vecinos, la música que llegaba de un apartamento cercano. La sinfonía ordinaria de la vida continuando, evolucionando, renovándose. Más tarde esa noche, sonó mi teléfono, un número que no reconocí. Dudé, luego respondí. ¿Hola? ¿Sofía? Soy Tomás Montero. La voz de mi ex suegro me tomó por sorpresa. No habíamos hablado desde el divorcio, aunque me había enviado una amable tarjeta cuando se finalizó. Tomás, esto es una sorpresa. Lo sé, y me disculpo por llamar de la nada. Hizo una pausa. Me di cuenta de qué día es y... Bueno, quería saber cómo estás, ver cómo te va. El gesto me conmovió inesperadamente. Es muy amable de tu parte. Estoy bien, de hecho. Realmente bien. Me alegra oírlo. David mencionó que te habían ascendido en tu escuela. Felicidades. Gracias. ¿Cómo estás tú? ¿Y Marta? Pregunté, genuinamente curiosa por el hombre callado que se había mantenido al margen mientras su esposa causaba estragos, pero que finalmente, tardíamente, había reconocido su papel en ello. Nos estamos adaptando. Parece que ha sido un año de cambios para todos. Su voz se suavizó. Quiero que sepas, Sofía, que pienso a menudo en esa noche. En todas las veces que debería haber hablado y no lo hice. Te fallé tanto como Leonor, solo que de una manera diferente. Tomás. No, por favor déjame decir esto. Mi silencio fue su propia forma de crueldad. Me convencí de que estaba manteniendo la paz, pero en realidad solo estaba evitando el conflicto a tu costa. Se aclaró la garganta. Admiro lo que hiciste esa noche, el coraje que se necesitó. No mucha gente habría tenido la fuerza para decir su verdad de esa manera. Gracias, dije simplemente, conmovida por sus palabras. Bueno, no te entretengo más. Solo quería que supieras que se te recuerda con respeto y afecto. Diga lo que diga Leonor, siempre serás familia para mí. Después de colgar, me senté con el teléfono en la mano, una curiosa calidez extendiéndose por mi interior. No. Arrepentimiento por el matrimonio que había dejado, sino aprecio por las conexiones inesperadas que permanecían, las validaciones silenciosas que seguían apareciendo cuando menos las esperaba. Algunos aniversarios marcan uniones, otros, liberaciones. Y este era el día en que me había liberado. No libre de David o Leonor específicamente, sino libre de la necesidad de su aprobación, libre de las restricciones de las expectativas de los demás, libre para convertirme en la mujer que siempre debí ser. Mientras la noche caía sobre la capital, salí a mi pequeño balcón y miré las estrellas que emergían en el cielo oscurecido. El aire tenía esa cualidad particular de septiembre. Ya no del todo verano, aún no otoño, sino algo intermedio. Un momento de transición, lleno de posibilidades. Como yo. Lo inhalé profundamente, sintiendo una gratitud que me invadía, no por lo que había perdido, sino por lo que había encontrado. A mí misma, mi voz, mi fuerza, mi propio tipo de felicidad. Hace un año me había parado en un escenario,
y había dicho palabras que cambiaron el curso de mi vida. Esta noche estaba en un balcón y susurraba nuevas palabras en la oscuridad. Una promesa a mí misma para todos los años venideros. Me elijo a mí. Hoy y todos los días. Me elijo a mí.